Shalom, buen día, bienvenidos a este video. Viendo otros videos de este canal, un usuario me hizo una pregunta, que no entendía muy bien el concepto de Dios como tu socio, como nuestro socio, porque él había aprendido en sus iglesias, en sus religiones, a ver a Dios de una manera muy extraña, porque por una parte le decían que era un padre, pero un padre muy iracundo, muy salvaje, muy vengativo, muy terrible, que había que tenerle miedo, atroz. Y por eso ese padre había mandado a sufrir a un supuesto hijo, que era todo lo contrario a ese padre. Puro amor, misericordia, bondad, capaz de dar su vida para que la gente pecadora no sufriera. Y entonces entendía Dios como socio. ¿Cómo puede ser Dios esa cosa tan terrible, tan extraña, tan malvada? Un verdadero demonio, el Dios Padre, que sea un socio nuestro. O el otro, el Dios hecho hijo, hecho amor, hecho paz, hecho me muero por ti para que tú sigas pecando, pero yo te perdono si tienes fe en mí. Aleluya, hermano. Pero aparte, seguía sin entender porque el método tradicional que usaban en su lugar de culto y que veía muy a menudo en otros cultos, e incluso judíos bastante alejados de lo que es la tradición judía, aunque se vistan con lo que la gente gentil piensa que es algo judío y se hagan llamar rabinos, etcétera, ven a Dios como un siervo, un esclavo, un sirviente, alguien que está para cumplirte tus pedidos, el genio de la lámpara, el gordito azul de Aladino, como que uno dijera, Dios, mirá, te voy a aplaudir, pi, 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 dame $1000, y caen $1000 en un sobre. Pi, 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 quiero un hijo, y la señora queda embarazada. Dios, dame. O me voy a hacer algo que llamaron Hitbodedut, una especie de meditación, como si fuera un mecanismo mágico para conseguir dominar a un dios sirviente. Y no son solamente esos grupos erráticos y erróneos que tienen esa imagen de Dios como un sirviente, que es absolutamente asquerosa, disculpando el término, como ver a Dios como un sirviente. En todo caso, la tradición judía claramente lo establece, Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. Es un padre, y en aquellas épocas decir padre no era decir un amigo, decir padre era decir una autoridad, alguien con pleno poder, pero cercano. Y en aquellas épocas, cuando se inventó este término, Avinu Malkeinu, cuando el ser humano en el pueblo judío pudo más o menos tener ideas de cómo relacionarse con Dios, Malkeinu, nuestro Dios, nuestro rey, perdón, era un rey con poder absoluto, vida, de muerte, de posesiones, de todo lo que el rey quisiera. Era una monarquía absoluta en aquella época, bastante terrible. Por lo tanto, Dios sí era un ser terrible en esta imagen, pero que estaba compasado por lo del Padre y que estaba compasado por otras cualidades de Dios que se le agregaban a ese rey terrible dentro de la tradición judía, que nunca se lo vio como un Dios vengativo, malvado, perverso, que busca el mal de la gente, que adora el infierno y por eso manda a la gente por no tener fe o por equivocarse o cosas por el estilo. Esas no son ideas judías, vinieron del paganismo y se metieron en paganismos que fueron más modernizados. Dios siempre fue visto como algo absolutamente lejano a nosotros, incomprensible, como es la esencia de Dios, pero al mismo tiempo muy cercano, como un padre, como alguien que está con nosotros. Y por eso en la Edad Media se lo llamaba también en un famoso poema que algunos cantan el viernes a la noche, otros el sábado a la tarde, otros en otros momentos, Liedit Nefesh. Se lo veía a Dios como el Liedit Nefesh, el querido del alma, como el cercano, el amigo, pero nunca, jamás, como el sirviente. Si bien es cierto, en la Torá y en los profetas se le pide a Dios cosas, no se le pide ordenándole, no sé, no me acuerdo ahora la palabra que usan estos idólatras modernos que se hacen pasar por monoteístas, que le dan una orden a Dios, creo que le dicen decreto o algo parecido. Yo decreto, aleluya hermano, levanta la mano derecha y Dios te dará riqueza, fortuna, aleluya. No corre, eso es una tontería pagana que incluso judíos hacen en lo que consideran una versión del judaísmo que muchos extraños la toman porque lo ven muy similar a lo que ellos han aprendido en sus propias idolatrías. Eh, y nosotros proponemos, no nosotros humildemente, que no somos quien, sino maestros nuestros, proponen a Dios verlo también como un socio. Y voy a traer no referencias de rabinos o maestros, sino directamente de la Torah. Cuando Dios termina la creación del mundo, en esos 6 periodos, que se llaman días, que no son de 24 horas, de paso voy diciendo, terminan esos 6 periodos de creación,
Y al terminar dice, ayer bara Elohim la azot, que creó Elohim, Dios, para ser hecho. Y entonces una de las interpretaciones es que Dios dejó reglas naturales para que fueran desarrollándose cosas que todavía no estaban, pero que estaban planificadas para que se fueran desarrollando. Ahí no hay participación del hombre. Pero otra interpretación válida de sabios muy antiguos y muy afamados es ayer Barabim Lazot, que creó Elohim para ser hecho por tú. Tú eres el socio de Dios. Tú tienes que compartir el trabajo que Dios hizo, no porque Dios te precisara, sino que Dios dejó hecho para que vengas vos y agarres eso, que puedas hacer, que sea tu parte de hacer y lo desarrolles. Así como un padre o una madre hacen que su hijo pequeño participe en las actividades, cuando en realidad por ahí no lo precisan, pero quieren que el hijo se sienta útil, el hijo se sienta que está participando en la creación que está haciendo el padre o la madre, el hijo se sienta meritorio y por eso el premio que vaya a recibir no sea un premio regalado, sino que sea un mérito. Y en la tradición judía está muy claramente establecido el valor del mérito supera muchísimo al valor del don, del regalo, de la gracia. Es muy lindo recibir dones, gracias, de parte de Dios o de otra gente, pero eso nos deja en una posición de debilidad, de humillación, de vergüenza. En el término cabalístico a eso se le llama el pan de la vergüenza. ¿Por qué? Porque recibimos el pan, pero lo estamos disfrutando sabiendo que somos impotentes, que fue recibido de regalo. Sin embargo, si somos socios, si estamos trabajando en aquello que Dios dejó para ser hecho, haciendo nuestra parte, Dios nuestro socio y nosotros sus socios, estamos logrando un mérito. Dios no nos precisaba, Dios quería hacer esto para nuestro beneficio, ser sus socios. Por eso cuando el hombre fue puesto en el paraíso, no es como la imagen idílica que vemos, el hombre tirado ahí en el campo, los animalitos jugando y divirtiéndose y el hombre disfrutando sin hacer nada. Dios le dijo que lo puso en el huerto para leobda u leyombra, para trabajarla y para cuidarla, o sea, para ver que el ecosistema no se deteriorara, sino que se mantuviera, porque no es un regalo de Dios, sino que es como un alquiler, un beneficio que podemos aprovechar, por eso hay que cuidarlo, igual que el cuerpo, tarde o temprano se devuelve lo material, y al mismo tiempo había que trabajarlo para que todo lo que era potencial fuera desarrollado. Entonces, es cierto que el hombre tenía todos los frutos, e incluso iba a tener el del conocimiento del bien y del mal, no en ese momento, pero después, lo iba a tener un poquito después. Si aguantaba, lo iba a poder disfrutar también. Lo tenía ahí, todo el alcance de la mano. Pero no era para que disfrutara del pan de la vergüenza, sino para que empezara a desarrollar de a poco el mundo, hacerlo avanzar, hacer que evolucionara, hacer que su participación fuera productiva y de esa manera saber que somos socios de Dios. Dios tiene su parte, nosotros tenemos la nuestra. Y vuelvo a decir, no es porque Dios nos precise, sino porque Dios, en su amor infinito, quiere que seamos sus socios, quiere que avancemos a través del esfuerzo, del conocimiento, del sacrificio personal, que no implica molerse a palos ni hacer cosas desagradables, sino decir, tengo que hacer una restricción en este momento, tengo que limitarme en algo, tengo que hacer un trabajo que por ahí preferiría estar sentado viendo Netflix en casa o algún lindo video en YouTube en el canal Yehuda Rivko. Pero en este momento necesito hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, solo mío. Por algo Dios me tiene en este mundo a mí y no me hizo desaparecer todavía, porque tengo una o varias experiencias que recolectar, enseñanzas que aprender, cosas que hacer mi parte, que nadie más puede hacer mi parte y Dios no puede hacer mi parte. Por lo tanto, ver a Dios como un socio es lo que la Torá dice desde el mismo inicio de la humanidad. Somos socios de Dios. Vuelvo a decir, no porque seamos tan importantes como que Dios nos precisara. Porque si pensamos así, caemos en el mismo error que tuvieron los antiguos cuando inventaron la religión, que no es espiritualidad, cuando inventaron la idolatría, por lo tanto, que ellos querían estar manipulando a los dioses y pensaban que los dioses tenían necesidades y que eran como humanos. Ya vimos en la mitología de muchos pueblos. Y entonces les daban sacrificios para que comieran, les daban sexo para que tuvieran hijos, les daban todo lo que ellos pensaban que precisaban los dioses como si fueran humanos. Y entonces ahí inventaron en sus mitologías dioses que copulan con damas o con caballeros,
y con damas para tener hijos mágicos. No solamente el caso de Jesús entra dentro de esta mitología. Muy previo a Jesús estaba el mismo relato mitológico en otros pueblos, sigue estando. No eran dioses humanos en el pueblo judío, obviamente. Ni eran dioses, ni eran humanos. Era un dios y era algo absolutamente diferente al humano, que precisamos usar palabras humanas para más o menos poder entender algo, relacionarnos de alguna manera. Igual que hacemos con la Neyamá, el espíritu, que tampoco tenemos cómo describirlo, y entonces usamos palabras como luz, energía, chispa, fuego, etcétera. Son maneras que tenemos para ir atrapando algo que no podemos realmente atrapar. La idea de Dios es algo tan extraña que demuestra que el ser humano tiene una parte de Dios, porque si no, no entraría ni siquiera en nuestra imaginación concebir algo como Dios o dioses. Pero como somos parte de ese Dios, el único existente, de paso decimos, somos Neyamá, espíritu, chispa divina, es que de alguna forma entra en nuestra mente la idea de que hay un Dios. Pero no podemos entenderlo, ni comprenderlo, ni siquiera imaginarlo. Entonces, cuando los Simpsons muestran a un anciano de barba, que nunca se le ve la cara realmente, con las chanclas, o como le digan en tu país, con una túnica, toga o lo que sea, la típica imagen del viejito en el trono, es una imagen de un viejito en el trono. Si fuera una persona adulta y lo considerara realmente la imagen de Dios, sería idolatría. Pero es como más o menos nos podemos ir manejando, porque supongo que la mayoría de nosotros tuvo esa imagen de niño. Luego tuvieron la imagen que sus iglesias, templos, sinagogas o lo que sea le fueron inculcando, o incluso dentro de las iglesias ateas, que no son iglesias, pero tienen también su religión, el ateísmo. Le fueron inculcando imágenes de Dios y de los dioses, como les dije antes, aquel Dios terrible, el Padre, horrendo, que más un demonio que un Dios, o ese Dios amoroso, virginal, todo amor. Y ese otro Dios extraño, el Espíritu Santo, que vaya a saber uno qué es. Pero bueno, son mitologías de la idolatría, no es parte de la realidad de Dios, ni debiera ser de nosotros tampoco. Concretamente, Dios tu socio. Si tú haces tu parte, Dios seguro que hace la suya. Y más de una vez lo dijo, cumplan el pacto que tengo con ustedes. Se lo dijo al pueblo de Israel, porque yo lo cumplo. Entonces, si hacemos nuestra parte, Dios seguro hace la de él. ¿Y cuál es tu parte? Bueno, si eres gentil, o sea, no judío, no es disfrazándote de lo que consideras judío, ni haciendo mandamientos que Dios le dio a los judíos, ni haciendo lo que se te dé la gana, sino 7 mandamientos que Dios ha dado a las naciones. Los expliqué en otro video, hay un montón de textos al respecto en serjudío.com. Puedes buscarlo y aprender, puedes enviar tu consulta si eres suscripto a este canal. Si podremos, te lo responderemos. Hay muchas preguntas ya, gracias a Dios, comentarios, sugerencias, etc. De paso te digo, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para recibir notificaciones, apóyanos económicamente si puedes, serjudío.com/apoyo. Visítanos en nuestro Facebook. Hay un montón de formas de seguir en contacto y aprendiendo, y juntos, aprendiendo, evolucionando, haciendo nuestra parte y ayudando a los demás a hacer a la que cada uno le corresponde. Debemos sacar de nuestra mente esas ideas mágicas de Dios, y especialmente esas ideas extrañas religiosas de un Dios terrible, un Dios asqueroso. Debemos sacar de nuestra mente un Dios que muere por nuestros pecados, no es lo que Dios hace, no quiere que nadie muera, ni siquiera el pecador, mucho menos él, que no puede morir. Y aunque pueda hacer todo lo que quiere, no quiere hacerse humano. Dios claramente lo dijo. Él tiene su rol, y su rol no es ser humano para sentir lo que siente el hombre y sufrir lo que sufre el hombre. Eso es idolatría. Dios no precisa sufrir lo que sufrimos para saber lo que sufrimos. Él sufre por nosotros antes de que nosotros suframos, y conoce perfectamente lo que es el dolor, y conoce perfectamente cómo es el camino para evitarlo. Dios sí es nuestro socio, es nuestro rey, por eso debemos respetarlo de una manera tremenda. Y es también nuestro padre. Para dejar contento a la gente que habla en moderno, es una madre también. En la tradición judía también Dios es representado como una madre. No es la manera habitual, porque no es la manera que tenían los antiguos de ver las cosas, pero también existe esa imagen. Por tanto, sigamos compartiendo, sigamos aprendiendo y sigamos construyendo juntos una verdad mental
que nos lleve a tener una paz emocional, que nos lleve a tener una conducta maravillosa, de amor, de entendimiento, de crecimiento, de evitar la religión, de evitar los conflictos que son innecesarios, para que nuestra parte con nuestro socio sea la que él nos pidió que hagamos, que cuidemos este mundo, que lo desarrollemos, para que en el momento que entreguemos el alma y el espíritu vuelva a integrarse a la unidad con Dios, estemos en paz, tengamos buenas experiencias, buenos recuerdos y por lo tanto uno el va, un mundo venidero, un paraíso espléndido. Que no tengamos que meternos en un lavarropa espiritual para quitar los malos recuerdos de los pecados, de los malos actos, de los horrendos pensamientos, de la idolatría, de la religión. Que tengamos siempre ocasiones de festejar, de ser benditos, de apoyarnos mutuamente. Shalom y bendiciones, con todo respeto y cariño.